pecado, Padre, y seas cubriendo cada uno de tus hijos que van a entrar, Padre Santo, en esta mañana, Padre. Cada uno de tus hijos que entren, Padre, seas cubriendo su casa, su familia, Padre. Seas tú con cada uno de ellos, Padre. Te doy gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, Padre, porque tú eres bueno, eres fiel, Padre. Declaro, Padre Santo, tu sangre preciosa, poderosa, Padre, guardándonos y cubriéndonos, Padre. Y te pido, mi amado Espíritu Santo de Dios, que seas tomando el control de esta enseñanza, que seas tú, Señor, hablando a través de mí. No soy nada, sé pasando carbón encendido por mi boca y que pueda hablar conforme a tu voluntad, conforme a tu tiempo y tu moé, Padre. Tú conoces, Padre Santo, y sé, Señor, que tú estás, Padre Santo, hablando, Señor, a tus hijos, Padre, a tu pueblo, Señor, y te doy gracias en esta mañana, Padre, por tu amor y tu misericordia, Padre, que seas tú tomando el control de mis 5 sentidos y seas tú hablando a través de mí, mi amado Dios Todopoderoso. Soy tu vasija, soy tu instrumento en esta mañana. Úsame conforme a tu perfecta y divina voluntad. Y sé tú, Señor, abriendo nuestros corazones, Señor, preparando, Padre Santo, para poder recibir esa palabra, ese maná, Padre Santo, en nuestra alma, en nuestro espíritu, Padre, porque necesitamos, Padre Santo, de esa palabra tuya, Padre, que es vida, Padre Santo, para cada uno de nosotros, Padre. Yo sé, Señor, que tú eres fiel, Señor, y que tú eres Santo, Señor, y que tú estás obrando de una manera especial, Padre. Clamo, Padre Santo, para que seas tú, Señor, obrando, Padre, ayudándonos, Señor. Danos discernimiento y revelación en tu palabra, Padre. Que esa palabra, Padre Santo, sea sembrada en tierra fértil, Padre. Esa semilla sembrada en tierra fértil, Padre, en cada uno de tus hijos, Padre. Danos ese entendimiento y esa revelación en tu palabra preciosa en esta mañana. Te doy la gloria, te doy la honra, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, te lo pido de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, Yahshua HaMashiach. Amén, amén. Que Dios me los bendiga a cada uno que están aquí, que Dios me los bendiga. Bendiciones, hermanos y cada uno de mis hermanos que están aquí. Amén. Hoy día vamos a estar en una nueva historia de las enseñanzas claves de Jesús. Ayer estábamos hablando acerca de la historia de las 10 muchachas o de las 10 damas o de las 10 vírgenes y de las lámparas que mantenían encendidas las muchachas y las damas. Hoy día vamos a estar hablando la historia de los 3 empleados y sus monedas. Yo sé que en otras versiones tienen otro diferente, pero vamos a estar trabajando en el libro de Mateo 25 y también de Lucas 19, que son las historias que son iguales, pero hay un poquito de diferencia, pero son las mismas historias contadas en diferentes discípulos que están ahí hablando. Amén. Vamos a ir al libro de Mateo. Vamos a leer la palabra de nuestro amado Dios. Vamos a ir a Mateo 25. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Amén. Desde el 14 hasta el 30 vamos a continuar leyendo. Amén. Ayer habíamos leído la Mateo también 25, desde el 1 hasta el 13, pero hoy día vamos a leer Mateo 25, ahora desde el 14 hasta el 30. Amén. Amén. La palabra de nuestro amado Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También el reino de los cielos puede ilustrar mediante la historia de un hombre que tenía que emprender. Tengo mis dedos. No puedo. Después no leo algunos puntos. Necesitamos leer bien las historias. Vamos a repetir 2 veces porque vamos a leer en Mateo y vamos a leer también en el libro de Lucas la misma historia. Amén. La palabra es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También el reino del cielo puede ilustrar mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje.
Reunió a sus siervos y los confió su dinero mientras estuvieran ausentes. Los dividió en porciones a las capacidades de cada uno. Al primero le dio 5 bolsas de plata, al segundo 2 bolsas de plata, al último 1 bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El sirviente que recibió los 5 bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó 5 más. El que tenía las 2 bolsas de plata también salió a trabajar y ganó 2 más. Pero el sirviente que recibió 1 sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo, el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las 5 bolsas de plata se presentó con 5 más y dijo: amo, usted me dio 5 bolsas de plata para invertir y he ganado 5 más. El amo lo llenó de elogios. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el sirviente quien había recibido 2 bolsas de plata y dijo: amo, usted me dio 2 bolsas de plata para invertir. He ganado 2 más. El amo dijo: bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad. Así que ahora te daré mucho más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último se presentó el siervo que tenía 1 sola bolsa de plata y dijo: amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y regó lo cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está tu dinero de vuelta. Pero el amo le respondió: siervo perverso y perezoso, si sabías que la cosecha, lo que no sembra no se recoge, lo que no se cultiva, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algo de interés de él. Entonces ordenó: quítenle el dinero a este siervo y déselo al que tiene las 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a ese siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Santo. Gloria a Dios. Está muy fuerte. Muy fuerte está. Deme un minuto. Voy a prender la luz porque siento que está oscuro y no puedo leer bien. Amén, amén. Vamos a leer ahora el libro de Lucas, donde encontramos ahí. El libro de Lucas, vamos a ir al libro de Lucas. Déjame subir, alguien está ahí. Amén, bendiciones, hermana Joana, hermana Angie, las hermanas que han llegado. Bendiciones, Dios les bendiga. Vamos a ir a Lucas 19, y es la misma historia, pero vamos a repetirla para los que no han escuchado. Vamos a ver en Lucas 19, 11, del 11 al 27. Amén. Vamos a ir a Lucas 19, 11. Para los nuevos, otra vez vamos a repetirla porque sé que es muy importante. Y esta es la misma historia, contada de un poco diferente, pero es la misma historia. Bendiciones, bienvenido hermano Edward, bienvenida hermana Miriam, bienvenida hermanos, que Dios me los bendiga a cada uno de ustedes. Ok, si los que son moderadores pueden hacer de manejar ahí.
Please, que no estoy viendo, estoy leyendo la Biblia. Amén. Amén. Padre Santo, Padre Celestial, en esta mañana te damos esta palabra, Padre Santo, que es la historia de los 3 empleados y sus monedas. Aquí dice la parábola de los 10 siervos. Amén. Y vamos a leer. La palabra del Señor sea en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La multitud escucha todo lo que... La multitud escucha todo lo que Jesús decía, y como ya se acercaba a Jerusalén, les contó una historia para corregir la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Les dijo: un hombre de los nobles fue llamado a un país lejano para ser coronado rey, y luego regresó. Antes de partir, reunió a 10 de sus siervos y dividió entre ellos 5 kilos de plata, diciéndoles: inviertan esto para mí mientras estoy de viaje. Pero sus súbditos lo odiaban y enviaron una delegación tras él a decir: no queremos que él sea nuestro rey. Después que lo coronaron rey, volvió, llamó a los siervos a quienes les había dado el dinero. Quería saber qué ganancia habían tenido. El primer siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 10 veces en el momento inicial. Bien hecho, exclamó el rey. Eres un buen siervo. Has sido fiel con lo poco que te he confiado. Así que como recompensa serás gobernador de 10 ciudades. Santo. El siguiente siervo informó: amo, invertí su dinero y multipliqué 5 veces el monto original. Bien hecho, exclamó el rey. Serás gobernador de 5 ciudades. Pero el tercero siervo trajo solo la suma original y dijo: amo, escondí su dinero para protegerlo. Tenía miedo porque usted es un hombre muy difícil de tratar, que toma lo que no es suyo y cosecha lo que no sembró. Siervo perverso, dijo el rey a gritos, tus propias palabras te condenan. Si sabías que era un hombre duro, que no tomo lo que no es mío y cosecho lo que no siembro, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Luego, dirigiéndose a los otros que estaban cerca, el rey ordenó: quiten el dinero de este siervo y denlos al que tiene 5 kilos. Pero amo, le dijeron, él ya tiene 5 kilos. Sí, respondió el rey, y a los que usan bien lo que se les dará aún más, pero a los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. En cuanto a esos enemigos míos que no querían que yo fuera un rey, tráiganlos y ejecútenlos aquí mismo en mi presencia. Santo. En la segunda historia es un poco más fuerte, muy fuerte esta parábola. De aquí tenemos la imagen de las bolsas de oro, de plata. En la otra dice, en otra versión, creo que en la Reina Valera dice talentos, 5 talentos o 2 talentos que les fueron dados, pero en estas versiones están hablando de bolsas de dinero y están hablando de dinero, están hablando de kilos, están hablando de una porción fuerte, no está hablando de algo poco, está hablando de algo que era algo fuerte, no una cantidad pequeña. Y puedo entender ahora en este tiempo que nos está hablando a nosotros. Esta historia realmente se basa en nosotros. Esta historia realmente nos está hablando a nosotros. Dice que esto fue dado antes de ir a Jerusalén. Esta historia no fue dada por dar, fue dada en ese momento Jesús para que escucharan la idea de que el reino de Dios comenzaría de inmediato. Les dijo un hombre y empezó la historia diciendo Jesús a los que estaban escuchando para que entendieran lo que está pasando, lo que está sucediendo. Y podemos entender que Jesús
no se movía directamente, no les decía directamente, les decía por medio de parábolas para que pudieran entender. En otras palabras, nuestro amado Mesías decía que los decía para que no entiendan. Pero en este tiempo he entendido que todas las parábolas nosotros las podemos entender. Yo las puedo entender, tal vez otros no las entiendan, pero yo las puedo entender y pienso que entendemos más porque son ejemplos que nos está dando para poder entender más efectivamente y poder razonar. En este tiempo creo que utilizamos más historias para explicar a la gente. Y creo que fue hecho exactamente para este tiempo todas estas parábolas de parte de nuestro amado Mesías. Y por medio de estas parábolas nos podemos dar cuenta de tantas cosas. Voy a empezar en Mateo, donde empezamos a leer, donde nos está hablando de las bolsas, porque yo puse ahí una imagen de bolsas, donde nos dice de las bolsas que fueron entregadas a cada uno. Hay uno, dice que les entregó, dice, no los entregó por entregar el dinero, sabía la capacidad que tiene cada uno de los siervos para que puedan cuidarla. Sabía la capacidad. Al primero sabía que le podía confiar mucho más, aunque no era tanto, pero le dio las 5 bolsas, dice, al primero. Y al segundo le dio 2 bolsas y al último le dio 1 bolsa. Y eso no es que no pueda más, sino que le dio según lo que vayan a poder en ese momento. Y eso era como tomarle, haciendo de ver si es que realmente van a ser esos siervos fieles, esos siervos que hacen de aumentar en lo que les dieron. En interés, habla más abajo que por qué no lo metieron en interés al último, porque lo escondió. Y aquí nos habla esta historia para nosotros. Yo sé que nosotros tenemos regalos de Dios. Nuestro Dios nos ha dado regalos a cada uno de nosotros. Él nos ha dado regalos tanto en los dones, como decimos, en los talentos y en los dones de cada uno de nosotros. Bendiciones de hermana María. Hermano Edward, que Dios me los bendiga. Cada uno de nosotros, esos son regalos preciosos de Dios que nos ha dado a cada uno de nosotros, tanto los talentos y los dones espirituales. Yo sé que los talentos es algo diferente porque ya viene con nosotros, son la capacidad que nosotros podemos hacer aquí, y los dones viene de parte del Espíritu Santo de Dios. Y quiero relacionarme un poquito en eso porque somos hijos de Dios y estamos hablando de los dones. Yo sé que podemos hablar de qué pasó con ellos, por qué hicieron de no invertir, por qué no trabajaron. Y es tan fácil, yo pienso que ya han escuchado esta historia y les dicen, oh, es que ellos hicieron de invertir, trabajaron doble y estaban trabajando. Y el otro, ¿por qué no trabajó? Porque era vago, porque le invadió la pereza y se acostó y no quiso hacer de invertir, no quiso levantarse, ni siquiera dejar en el banco el dinero para que gane y no trabaje tanto, no pensó. Y eso nos clasifica a cada uno de nosotros, todas las personas que están en estas, los tres siervos, nos representa a nosotros aquí en la tierra, nos representa a nosotros mismos, nos representa cómo nosotros somos con los talentos, con los dones que nos ha dado Dios. Y también en lo físico, así como aquí dice que les dejó dinero, así también el Señor te da el dinero conforme a la capacidad que tú tienes de administrar. Porque aquí habla de que fueron buenos administradores. Siervo primero fue un buen administrador y estaba administrando bien todas las cosas, estaba administrando bien, estaba administrando, porque aquí le dice en Mateo 25 está hablando y dice los dividió en porciones a la capacidad de cada uno. Al primero dio 5 bolsas de plata, según el segundo les dio 2 bolsas de plata. Pero esto está dando según la capacidad. Lo diferente es que aquí te den, como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo nosotros, en este tiempo, que tu jefe donde tú trabajas y te dice, te voy a dar $5. A ver si tú puedes trabajar con eso o puedes hacer crecer ese dinero. Y es tu capacidad lo que tienes que tú moverte pensando cómo vas a poder hacerte crecer ese dinero. Ok,
yo pienso que a mí si me dice, ¿puedes hacer crecer $5 que te doy a ti? ¿Puedes ser esa buena administradora? Porque no les está diciendo guarden el dinero, les dice puede para que inviertan y puedan. No les dice siervos que confió su dinero mientras esté ausente. Ustedes pueden trabajar con eso. No les está diciendo guarden el dinero, les está diciendo que puedan hacer de crecer ese dinero. Entonces, si a mí me dan $5 y dice, oh, crece ese dinero, a ver si puedes producirlo con $5. Yo sé que es poquito dinero. Y yo digo, ok, voy a ir a la tienda y voy a comprar un paquete de aguas. El paquete de aguas creo que viene en 25 botellas. Y yo voy a vender, no sé cuánto está, creo que me alcanza para 2 paquetes de botellas de agua. Y yo voy al mismo trabajo y vendo a todos los vendedores a $1 cada botella. Eso salió mucho más. Yo veo más la inversión, salió más como $50. No sale el doble, sale más. Porque así trabaja. Y entonces eso es como que tu capacidad que tú tienes no te da por darte, sino porque tú tienes inteligencia. Tú sabes cómo estás administrando tu dinero. Y si tú quieres invertir, pues tú vas a invertir de una manera sabia, que ya sabe la capacidad que te ha dado Dios. Te ha dado inteligencia, te ha dado brazos, te ha dado manos, te ha dado mente. Entonces, ese es un proyecto que yo hago en el verano. Algunas veces salgo a vender esas paquetes de agua afuera. No, pero no paquetes, sino limonadas con mis hijos, porque ellos quieren dinero. Entonces les digo, tienen que hacer limonadas afuera y sacan una mesita y venden la limonada en $1.50 una chiquita. Y yo les ayudo a hacer su limonada en la mesa. Hicimos eso el otro verano. Este verano no he hecho nada, pero el otro verano les dice para que ellos vean de dónde están. Y ellos estaban afuera, debajo de la carpa, recibiendo el sol y en esa calor, para que vean que el dinero no se coge de la mata o no se coge del piso, que se cae aquí por caer, ¿no? Que tiene que haber esfuerzo para que ellos aprendan de dónde sale y que aprendan desde pequeños a ver que tienen que trabajar para que eso crezca. Y sí vendieron, creo que vendieron como 3, 2, y avisamos a mi hermana que vive por aquí cerca, y vinieron a comprarles. No vendieron mucho, pero ellos están entendiendo la capacidad que hay que ser un buen administrador, que el dinero no solamente les da para que gasten, les da el dinero para que ustedes también produzcan, para que ustedes también inviertan. Y de pequeñito, pueden producir muchas cosas. He visto muchos aquí historias que pasan, que dicen que de $1 o de 50 centavos hacen un imperio. Y solamente se trata de esta parte de aquí, que tú seas un buen administrador y seas administrando bien el dinero. Y eso solamente te lo da Dios. Bueno, vamos a seguir con la parábola. Ya no me va a salir de contexto. Estamos hablando de la historia de los 3 empleados y sus monedas, de las bolsas que les dio el dueño para que pudieran trabajar. En una parábola está hablando acerca de kilos. Está hablando de kilos. Está hablando que que el primer siervo recibió 5 talentos, unos 175 kilos de oro. El segundo recibió 2 talentos, que quiere decir 70 kilos. En la tercero recibió un talento, que es 35 kilos de oro. Eso sí era una porción grande, no era por dar, sí era una porción grande. Y esta parte está hablando está hablando de 300,000 reales. En cuentas para nosotros, yo pienso que es mucho más dinero para nosotros. Después de un tiempo dice que el amo regresó a casa y les pidió cuentas. Y esto a mí me salta como de que, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué? ¿Por qué el último no hizo nada? Y yo estaba buscando imágenes para poner acá atrás, y había uno que estaba acostado en el piso, estaba acostado tomando el sol, y los otros no, se estaban moviendo, estaban caminando, estaban vendiendo cosas, y eso nos representa a nosotros. Y vamos a hablar no de los dones, vamos a hablar de los talentos. Cada uno de nosotros, el Señor nos ha dado una capacidad. Tenemos la capacidad de pensar, de razonar,
y de movernos conforme a la voluntad de Dios y hacer lo que nosotros podamos hacer. Nos ha dado la capacidad de mover nuestras manos, nos ha dado la capacidad de mover nuestros pies, y estos son talentos que nosotros tenemos. Tal vez tú eres talentoso en la cocina. Yo conozco a muchas mujeres que son talentosas en la comida y a mí me asombra muchísimo porque yo sé que no todas, yo soy creo que una de ellas, que yo cocino, sí cocino, pero no soy tan talentosa como mi madre, que ella en 25 minutos ya hace todo de una, y es un talento muy bonito, muy maravilloso. Hay otros que tienen talentos que con sus manos pueden diseñar, hacen mesas, hacen sillas, hacen muchas cosas. Yo sé que con su mente otros también tienen talentos que pueden resolver en su mente. No necesitan una calculadora. La calculadora la tienen en la mente porque empiezan y dicen ¿cuánto es esto por esto? Y de una ya te dicen la respuesta. Esos talentos son dados aquí en la tierra para nosotros. Ya nacimos con eso o son heredados de tus padres hacia ti. Y según esa capacidad que tú tienes aquí en la tierra, el Señor te da los dones, según tú sigas buscando la presencia de Dios, según tú sigas buscando lo que está dándote el Señor. Y aquí hace un énfasis fuerte nuestro amado Mesías, porque el que está hablando dice al que se le dio los 5 talentos se le dará el doble. Santo, al que se le dio los 5 se le va el doble, al que se le dio el 2 se le dará otra vez el doble, o sea 10 al uno y 4 al otro, y el uno dice no. El último representa al siervo que tiene una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era hombre severo. Y él se acerca primeramente, y hay muchos que nos acercamos ante Dios diciendo, es que tú lo que me das no sirve, es que tú lo que me das, y yo pienso que yo fui antes así, porque yo decía, es que yo no me amo, yo no creo que soy capaz, yo no creo que pueda, yo no creo que haga esto. Y este siervo viene justificándose y diciendo eso primero. Y dice, tú sabías, si soy yo severo, tú sabías que tenías que ir a invertir. ¿Por qué no pusiste en el banco para que no trabajes tanto? ¿Por qué no depositaste eso en el banco? Y más abajo está hablando algo fuerte porque entonces ordenó, en el versículo, estamos en Mateo 25, el versículo 28, dice, entonces ordenó, quítale el dinero a este siervo y désenlos al que tiene los 10 bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les dará aún más, tendrán en abundancia. Santo. Y estamos hablando no solamente de los creyentes, estamos hablando de todo, porque estos talentos y esa capacidad, la capacidad ya viene contigo, la capacidad tú ya la tienes, las estás trabajando. Y por eso los ricos y nosotros que somos creyentes tenemos ese entendimiento que hay una capacidad de cada uno de nosotros cómo manejar el dinero, cómo administrar el dinero. Pero esta capacidad algunas veces la limitamos nosotros mismos, porque pensamos que no podemos, pensamos que no somos sabios, pensamos que no podemos hacer nada. Y ahí entra toda esa vagancia espiritual que podemos decir. Porque si tú piensas que no puedes hacer nada y te piensas que no puedes hacer nada, tenemos algo muy importante aquí en la tierra. Tenemos el Espíritu Santo de Dios aquí en la tierra, el que nos guía, el que nos da sabiduría, el que nos ayuda para poder crecer, el que nos da buen consejo en la mañana, en la tarde y en la noche, para poder guiar nuestros pies hacia el camino del bien y hacer las cosas bien. Y en esta parte de la historia que nos está dando esta enseñanza a cada uno de nosotros es que tenemos talentos y tenemos que aprovecharlos al máximo. Y no, si tú eres creyente y crees en Dios, la capacidad que te ha dado Dios la tienes que aprovechar para glorificar el nombre de Dios, para acercarte a Él, para que sea de bendición. Y yo sé que cada uno de nosotros empezamos nosotros mismos para crecer nosotros, para ayudarnos nosotros y para poder ser bendecidos nosotros.
Pero cuando tú ya vienes a los caminos de Dios, todos esos talentos, todo lo que tú tienes, toda la capacidad que tú tienes. Mire, yo, Verónica, voy a hablar de mí. Yo pensaba que yo no era capaz de nada porque el mundo me había puesto como que yo no soy capaz de nada. Y les voy a decir esto porque creo que ya he dicho, pero voy a decirlos una vez más. Yo era muy vaga en la escuela, era muy vaga para leer, era muy vaga en la lectura. Yo no podía leer y no quedaba nada en mi cabeza. Y yo dije, yo creo que no estoy para leer. Y con ese pensamiento yo creí, porque en la escuela te dicen muchas cosas. Cuando tú, no es como aquí en este tiempo que te ayudan para que tú salgas, es diferente. Entonces yo recibía como castigo y me decían, allá los que no hicieron la tarea, todos los burritos a ese lado de allá. Y sobre eso nos daban en las manos o nos daban un cuerazo atrás con una correa y nos mandaban atrás. No nos tomaban en cuenta y todos los que no hacían la tarea eran señalados. Entonces yo pienso que yo crecí con esa mentalidad de que yo no puedo hacer nada porque no soy capaz. Decía, ahora no lo digo, decía, soy tonta y no puedo. Y yo ni siquiera puedo resolver eso y yo no puedo ni siquiera leer. Entonces yo no voy a poder hacer nada. Y cuando vengo a los caminos de Dios, y esa mismo de lo que era pequeñita, de cuando era desde pequeñita, eso que estaba diciendo y declarando, esa misma palabra viene cuando yo ya era adulta. Y digo, yo no puedo leer, yo no puedo entender, yo no voy a poder entender la Biblia está inmensa, está grande para poder leerla. Y empezaba a leer un versículo y no entendía nada. Y yo decía, no creo que sea capaz para poder entender. Pero el mismo Dios hizo ver los talentos que yo tenía ahí guardados y que el enemigo había opacado y que había cubierto todas las cosas que yo pensaba que no eran útiles y que eran útiles en este tiempo y que son poderosas en este tiempo. Porque si yo no hubiera dicho que yo no puedo y no voy a leer la palabra, yo me hubiera rendido. Yo muchas veces quería rendirme porque muchas veces yo no entendía la palabra, no podía discernir, no podía entender y decía, todo lo que yo estoy leyendo, no entiendo, no me entra nada, no puedo leerla. Es que esta palabra no es una palabra o una historia o un libro cualquiera, es la palabra de Dios. Y cuando yo empecé a orar y dije, a través del Espíritu Santo, abre mi mente y dame discernimiento, dame revelación, porque necesito entender. Ya no quiero seguir así, como el mundo me señalaba y como el mundo me decía que no era inteligente y que era vaga. Pero tú me dices otra cosa, porque yo iba a la iglesia en ese tiempo y me decían, tú eres una mujer sabia, tú eres una mujer fuerte, tú eres esto, pero yo no lo creía. Y cuando vine y oré y dije, Señor, tú dices que soy eso, ayúdame a que yo pueda amar la lectura, a entenderla, a comerla, a absorberla, a que yo pueda vivirla. Ayúdame, porque sin la lectura yo pienso que yo estaba bien ciega. Y cuando empecé a escudriñar la palabra, encontré un tesoro más grande que esas bolsas de plata que ellos tienen ahí, mucho más grande que esas bolsas de plata que me había dado. Porque el hecho de que tú leas la palabra y no la leas por leer, sino la leas pidiéndole al Espíritu Santo que te dé sabiduría, tus ojos son abiertos en el ámbito espiritual y puedes ver y entender muchas cosas y decir, el enemigo te bloquea tanto aquí en este tiempo y te pone tantas cosas, tantas trabas para que tú no avances. La capacidad ya la tienes, hermano, hermana, la capacidad ya vienes con esa capacidad, ya vienes ya con esos dones, con esos talentos, tú ya vienes. No vienes sin nada, tú ya vienes con esa capacidad que el Señor quiere reforzar, quiere levantarte, quiere darte aún más, pero tú no has empezado. Y es el momento que nosotros empecemos a tener esa capacidad, a activar esa capacidad y en todo lo que Él nos ha dado, sea poquito, sea mucho, empezar a dar, empezar a trabajar. Y aquí nos enseña a cada uno de nosotros, a mí me enseña muchas cosas, que nosotros tenemos que
entender el propósito de Dios aquí en la tierra, a lo que hemos sido llamados, y que todos estos talentos no han sido dados para tu beneficio, sino han sido dados para el reino de Dios. Han sido para que tú busques de Dios en todo lado. Los talentos que tú tienes, sea cantar, sea danzar, sea cocinar, sea limpiar, porque hay muchas amas de casa que dicen: ay, yo no soy buena para nada, yo solamente sé limpiar. Ese es un don. Tú sabes que ese es un don. Cuando tú estás limpiando y dejas todo nítido, todo perfecto, ese es un don. Y se necesita en todo lado. Ese don es un don. Hasta por limpiar te pagan por esa limpieza. Es un trabajo, es un talento que te ha dado Dios. Sino que tú no estás viendo. Has limitado ver todo lo que te ha dado Dios para que tú puedas hacerlo. Hasta de la limpieza, hasta de todo. El Señor te ha dado esos talentos para que lo utilices para ti. Y aún más, cuando eres un siervo de Dios, cuando tú estás buscando de Dios, le ha dado para que tú puedas seguir creciendo y puedas glorificar el nombre de Dios. Todas esas partes. Yo sé que muchos de nosotros tal vez digamos no tenemos dones. Todos nosotros tenemos talentos, hermanos. Nacimos ya o heredamos de nuestros padres los talentos. Heredamos los talentos. Algunos son, vamos a ponerle así, que algunos son esos cantantes que son buenos y tienen una voz buena. Heredan, uno de los hijos heredan ese don. Y ya venimos con esa herencia de parte de padre y de madre, con esos talentos. Y que son físicos, que se ve cómo estamos haciendo las cosas. Sino que el enemigo turba tu mente y te pone pereza, así como le puso este siervo, el tercer siervo, que le puso la pereza, que le puso la negatividad, que le puso las excusas, le confundió y mejor le mandó a dormir. Yo tenía una fotografía por ahí que había ese siervo durmiendo, que no quiere trabajar, no quiere hacer nada, que mejor se queda ahí y ya no hace nada. Y eso no quiere Dios. Nosotros tenemos talentos en este tiempo. Voy a leer algunos de aquí de los versículos. Éxodo 31, 1 al 6. De lo que Dios nos está hablando. Porque no está solamente en la palabra de aquí del Nuevo Testamento, también está en el Antiguo Testamento. Vamos a ir a Éxodo 31. Éxodo 31. Del 1 al 6, y dice la palabra de nuestro amado Dios poderoso. Es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Luego el Señor le dijo a Moisés: mira, he escogido específicamente a Bezaleel, el hijo de Uri y el nieto de Ur, de la tribu de Judá. Lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano, experto en trabajar en el oro, en la plata y en el bronce. Es hábil en grabar en inscritos, piedras preciosas y en tallar madera. Es un maestro en todo trabajo artístico. También he designado personalmente a Oliad, el hijo de Ahisamach, de la tribu de Dan, para que sea ayuda. Además, he dado de habilidades especiales a todos los expertos artesanos para que puedan hacer todo lo que te he mandado a construir. Santo. Estos dones, todo lo que parece físico de nosotros, que son nuestros, nos ha dado Dios. Porque aquí está hablando de la artesanía. Aquí está hablando de que él tallaba oro, que él tallaba la plata, que él estaba haciendo. Y ellos fueron llamados para el propósito de Dios. Estos varones, Bezaleel fue llamado para que él pueda hacer el tabernáculo, el arca del pacto. Él hizo el tabernáculo, la arca del pacto, la tapa de la arca, santo, el lugar de expiación.
todo el mobiliario de los tabernáculos, todo el mobiliario del tabernáculo de Dios, la mesa, sus utensilios, el candelero de oro puro con todos sus accesorios, el altar de incienso, el altar de las ofrendas quemadas con todos sus utensilios, el lavamanos de sus bases, las vestiduras finas confeccionadas de las vestiduras sagradas para el sacerdote Aarón, y las vestiduras de sus hijos llevarán puestas cuando ministren con el sacerdote santo. Aquí podemos ver que todos los talentos que tú tienes y que dicen, ay, no, es que yo soy buena para hacer esta mesa o para hacer esta silla. Eso fue un talento. Aquí está hablando, no está hablando de dones, de milagros y prodigios. Está hablando de talentos. Está hablando de este talento. Dice, lo he llenado del Espíritu de Dios y le he dado gran sabiduría, capacidad y destreza en toda clase de artes manuales y oficios. Es un maestro artesano, experto en trabajo de oro y de la plata y de bronce. Es un maestro. Cada uno de nosotros somos esos siervos que somos llenos de esos talentos, de esa sabiduría, de esas habilidades, y que tal vez piensas que dices, yo soy buena. Puedo decir, yo soy buena para hacer baking. Yo soy buena para hacer de cortar y de tejer o de hacer vestidos. Yo soy buena para hacer la limpieza. Eso te ha dado Dios. Toda la capacidad que tú tienes ahora te la ha dado Dios. Pero mira aquí, vamos a continuar. Que no estoy hablando solo por hablar, sino está aquí en la palabra de Dios. Vamos a ir a hablar en el libro de Primera de Corintios. Aquí están todos los versículos, amén. Vamos a ir al siguiente libro, Primera de Corintios, vamos a ir al Nuevo Testamento. Vamos a ir a Primera de Corintios 12:7, dice ahí. Primera de Corintios. Amén. Y la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Santo. Miren, eso no son sus dones. Aquí dice, no lo utilicen solo para ustedes. Dice, a cada uno de nosotros se nos ha dado un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. Si tú eres un buen consejero, si te salen esas palabras sabias para edificar a las personas, habla. Si tú eres bueno para predicar, predica. Si tú eres bueno para cantar, canta. Aquí está hablando de esos dones a cada uno de nosotros. Tú tienes una capacidad. El Señor no te ha mandado sin nada. Tienes talento. ¿Será que tú no te has dado cuenta y que piensas que no vale nada ese talento, así como yo pensaba que la lectura no sirve? Pero estaba equivocada porque el enemigo te maneja de esa manera. Que solamente los que leen son los que son inteligentes. Los que se comen los libros son los inteligentes, pero no es así. Es un talento leer. Es un talento dibujar, es un talento hablar, es un talento hasta aconsejar. Todo lo que tú tienes es un talento que Dios te ha dado para que tú puedas usarlo en este tiempo para bendición. Amén. Vamos a continuar con Primera de Corintios, ahí mismo, 12:11. Y dice la palabra de nuestro amado Dios. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Santo. Él decide qué don cada uno debe tener. Santo. Yo muchas veces pedía muchos dones de otra para yo tener, pero dice que Él decide. No nosotros decidimos, Él decide qué don darte. Lo está diciendo en la palabra y a mí me está ministrando esta palabra. Santo. Vamos a continuar. Romanos 12:3-8.
Romanos 12, del 3 al 8. Amén. Y la palabra del Señor sea en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sea realista y evaluarse a ustedes mismos. Háganse según la medida por el tiempo y muchas partes de la fe. Háganse según la medida de fe que Dios les haya dado. Así como nuestro cuerpo tiene muchas partes y cada parte tiene un funcionamiento específico, el cuerpo de Jesús, el Mesías, también nosotros somos la diversidad de partes de un solo cuerpo y nos pertenecemos unos a otros. Nos pertenecemos unos a otros. Santo. Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para ser bien determinados en determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te dio la capacidad de profetizar, habla con la fe que Dios te haya concebido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos a otros. Si tu don es dalo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Santo. Aquí está hablando algo muy bonito y muy interesante. Santo. Yo nunca me vi como maestra de la palabra. Y creo que aún todavía no me sigo viendo como maestra de la palabra. Porque yo pensé que mi don era otro. Yo pensé que mi ministerio era otro. A mí me gusta predicar. Para decirles la verdad, para mí se me hace más fácil predicar. Enseñar para mí es como muy difícil porque tienes que hablar lentamente. Lentamente, y no estoy acostumbrada a hablar lentamente porque creo que se ven mucho más los errores, no sé, y no puedo escuchar. Pero en esta área que me ha puesto el Señor de enseñar, yo he sido procesada muchísimo. He tenido que sacar mucho vocabulario porque estaba acostumbrada a estudiar con los que dan la Torah, los maestros que están dando la Torah al frente, o la pastora que nos daba la Torah, y siempre escuchar y recibir, y yo recibo con gusto, y si me manda a predicar, yo predico con gusto. Pero cuando aquí me mandó a que dé clases, fue como que, Señor, nunca he dado clases así, en lentitud, con paciencia. Es muy difícil, pero he entendido que no se trata, como me acaba de ministrar el versículo de 1 Corintios 12:11, que no se trata de lo que yo quiera, sino se trata de lo que Él me dé y de lo que Él me capacite conforme a su voluntad, no conforme a mi voluntad. Y yo sé que yo no me creo maestra de la palabra. Yo todavía sigo aprendiendo, todavía sigo entendiendo muchas cosas, pero la hago con excelencia. En toda dificultad, en toda situación sigo trayendo la palabra. Aunque algunas veces se me trabe mi lengua, porque no estoy acostumbrada a nombrar muchas palabras que son difíciles aquí. He tenido que cambiar el vocabulario, porque yo estaba acostumbrada a un vocabulario hebreo y español. Y aquí tuve que cambiarle a un vocabulario normal, regular, para que ustedes puedan entender. Yo ya no decía Dios, yo ya no decía Cristo. Bueno, hasta ahora no lo digo Cristo, yo lo digo Mesías. Yo ya no decía eso, lo saqué completamente de mi vocabulario. Y cuando me pone a dar la clase, y empecé las primeras clases dando pura Torah. Pura Torah, pura Torah. Y entendí que no entendía. Y me preguntaban, ¿qué significa esto? ¿Qué significa este otro? Tuve que yo trabajar, aunque yo sepa la palabra, hermanos, aunque yo sepa la Biblia, tuve que empezar otra vez a estudiar desde el principio,
desde el principio y hasta ahora estoy otra vez estudiando las Biblias que son traducidas, porque el verdadero idioma de la Torá es en hebreo y se entiende mucho más fácil para mí. Y ahora otra vez, como retroceder para atrás es para mí muy difícil, pero le doy gloria a Dios porque Él es el que nos capacita, Él es el que nos ayuda, y aunque yo no diga no soy, Él dice tú eres y te vas, porque yo voy al frente, tú no vas, vas a través del Espíritu Santo, vas a ser usada. Entonces aquí nos habla algo muy importante. Si a ti te han dicho que tú eres, que tú tienes un don y tienes la capacidad de profetizar, profetiza. Tienes ese don de hablar, habla. Si tienes ese don de servir a otros, sírvelos bien. Y si eres maestro, enseña bien, y esa me la da a mí, como una espada, a mí me la penetra a mí adentro. Si eres maestra, enseña bien. Y yo tengo que estudiar otra vez, y aunque tenga ya las clases hechas, hermanos, aunque ya haya dado el otro año, yo sigo tratando de perfeccionarla y de hacerlo mucho más con excelencia para que ustedes lo puedan recibir. Estoy sacando muchas palabras en hebreo para poder que ustedes entiendan, porque yo sé que la mayoría, ustedes no son mesiánicos, son cristianos y son evangélicos, son pentecostés, y yo tengo que sacar el vocabulario mesiánico a un lado y dejar de decir kadosh y decir santo, de dejar de decir muchas veces los talmidí y decir los apóstoles, los discípulos, de dejar muchas cosas, decir Moshe, porque antes decía Moshe y algunos creo que preguntaban quién es Moshe, es Moisés, y muchos nombres que venía nombrando, y he tenido que sacarlos, estirarlo y decirlo, pero no permitas que algunas veces me olvido que no estoy en la iglesia, no estoy, sino que estoy aquí con un público abierto, que tú me mandaste a todos, sin importar la denominación que tú seas. No importa la denominación que tú seas, esta palabra es para ti. No importa de dónde seas, lo importante es que nos unimos porque creemos en un solo Dios. Y esta palabra tiene que ser llegada. Y estas enseñanzas, si las he tenido que traducir, las he estado traduciendo constantemente del hebreo al español y sacando poco a poco, tratando de poner las palabras actualizadas para que puedan entender. Y muchas veces yo me trabo porque son muy difíciles algunas. Pero yo estoy trabajando y estoy viendo que estoy hablando un poquito más y soy más entendible. Amén. Esta palabra a mí me llega muchísimo a mi corazón, a mi mente, a mi alma, a mi espíritu, que dice, si eres maestro, enseña bien. Yo no soy maestro todavía, pero tengo que enseñar bien y con excelencia. Si me ha dado ese don en esta temporada, en este tiempo, lo tengo que hacer con excelencia. Si tu don es consistente en animar a otros, anímalos. Santo, este don es del hermano Mauri. Si tienes ese don de animarlos, anima a los otros. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si tu don es dar, mira, este es un don también de dar a los demás, de bendecir a los demás, es un don también. Sigue dando. Santo, gloria a Dios. Le damos toda la gloria y toda la honra a nuestro Padre Celestial. Vamos a continuar. En Efesios 4, del 10 al 12. Vamos a Efesios. Efesios 4, del 10 al 12. Dice la palabra de nuestro amado Dios Todopoderoso. Dice en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el que descienda, el mismo que ascendió por encima de todos los cielos, a fin de llenar la totalidad del universo con su presencia. Ahora bien, el Mesías dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios y edificar la iglesia, es decir, el cuerpo del Mesías.
Ese proceso continúa hasta que todos alcancemos la unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena, completa medida del Mesías. Santo. Aquí me está hablando por nombre. Yo me limito a hablar por nombre, pero aquí está hablando una responsabilidad fuerte a todos. Y aquí está hablando específicamente los títulos, que yo digo, no es por título. La responsabilidad que tenemos, los siguientes dones, porque son dones. Los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores, los maestros, tienen una responsabilidad de preparar al pueblo en este tiempo. Y esta responsabilidad en este tiempo nos ha dado a cada uno de nosotros. Yo no veo ahí muchas cosas, porque no solamente son los pastores, los profetas, los maestros, también son los líderes, son los ministros, los siervos que están sirviendo, los que están entrando a la gente. Son ejemplos para la iglesia. Todos y cada uno de nosotros. Tú eres un líder en tu casa. Y tú eres un ejemplo para tu casa. Y todo eso ha sido entregado para cada uno de nosotros. Y para mí no se trata de títulos, se trata de cada uno de nosotros. Si tú sabes un poquito de la palabra, ese poquito dale a los demás. Ese poquito, yo desde que era recién convertida, en el primer año, la palabra, cuando es el primer amor, tú quieres decir a todo el mundo. Y yo, los primeros que yo llevaba la palabra, cuando me enteraba de algo, de la verdad de la palabra, iba corriendo donde mi mamá y le mostraba y decía, mire mamá, que lo que usted cree no es cierto. Mire, aquí está la palabra, vamos a leerla. Y quería impartir la palabra primero a los de la casa. Y yo sé que algunos de la casa no lo recibieron en ese tiempo. Mi mamá no lo recibió y tuve que esperar el proceso y seguir orando para que haya ese entendimiento y pueda entender que Dios la estaba llamando, que Jesús la estaba llamando para que ella pueda entender. Y sé que cada uno somos capaces de muchas cosas que nos ha dado. No importa lo que estés haciendo. Aquí está hablando de los que sirven. Mucho te limitas, que dices, es que yo no puedo ni predicar, no puedo ni hablar, no puedo hacer nada, yo soy buena limpiando. Ese también es un don y es un talento para que tú puedas hacerlo en este tiempo. No te limites. Los talentos, los dones, las bolsitas de oro que está dando de ejemplo aquí, te la ha dado a ti. Que tal vez tú digas, a mí no me han dado estas bolsas de oro. A mí no me ha dado nada el Señor. Pero está dando un ejemplo. Está dando un ejemplo. Si el Señor te ha dado, y yo dije una comparación en el inicio de esta enseñanza. Si el Señor te ha dado $5, inviértelos. Creyendo y presentándole al Señor y diciendo, confiando, Señor, porque tú multiplicas las cosas, tú me das sabiduría y inteligencia, y solo está en la capacidad. Tú tienes la capacidad, ya naciste con capacidad para poder producir mucho más de lo que tú piensas, y más aún con la ayuda de Dios, más aún con la ayuda del Espíritu Santo de Dios, más aún con la guianza de nuestro Padre Celestial. Si Él va al frente, dice que todo lo que tú le presentes, sean negocios, sean proyectos, sean planes, sean sueños, si tú le presentas al Señor, dice que Él va a escuchar y va a ayudarte para que tú tengas éxito. Y eso está en la palabra, está en Proverbios. Y esa palabra siempre me la agarro y digo, Señor, te presento ante ti, que salga todo bien en este día, todas las cosas que tengo que hacer, esta clase, todas las cosas que tengo, los presento, que todo salga exitosamente. Te las presento. El mejor, ¿cómo se dice? La mejor cosa para poder ser exitosos aquí en la tierra es buscar de Dios y pedirle al Espíritu Santo que te guíe, que te ayude, que te instruye,
que te dé sabiduría, te llene de esa sabiduría, de esa inteligencia. Y dice aquí en la palabra que si tú pides sabiduría, el Señor no te va a dar poca, te va a dar en abundancia la sabiduría. Y eso antes yo no sabía. Antes yo no sabía, yo pensaba que la sabiduría venía por leer muchos libros y por saber mucho matemáticas y por hacer muchas cosas, actividades. Pero no, dice aquí sí te da sabiduría. Aunque tú no sepas mucho matemáticas, te da sabiduría. Si tú le pides a Dios, Él te da sabiduría para que tú puedas avanzar y puedas crecer. Amén. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial en esta mañana por esta enseñanza maravillosa, que podemos entender que el Señor ya nos ha mandado con una capacidad maravillosa, que tal vez el enemigo te haya hecho creer, como a mí me hizo creer, que yo siempre iba a estar de vaga y que no iba a hacer nada. Y fue una mentira, y que ahora le estamos pisando la cabeza al diablo porque es una mentira que puso en mi mente cuando era pequeña, y que puedo entender ahora muchas cosas que el enemigo te pone tanto en tu mente para que tú no crezcas, para que tú no avances. Y es hora de quebrar eso, es hora de quebrar esa mentira del enemigo. El Señor te ha capacitado para este tiempo y tienes talento, tienes dones. Si tú practicas los talentos que tienes aquí en la tierra, lo que te ha dado, con tus manos, con tus ojos, con tus pies que te ha dado, el Señor dice que te va a recompensar más, te va a dar más. Y por eso ahora puedo entender muchas cosas. Porque muchas veces decimos, pero ¿por qué los ricos son ricos y los pobres son pobres? Porque tienen mente de pobres, no han tenido una mente del reino, no han puesto su mente en el reino de Dios y no han podido producir. Los ricos están exigentemente, ustedes saben que yo conozco a algunos de los que tienen dinero y que son muy estrictos con ellos, tienen solamente para todo el año, tienen 5 paradas de ropa y cuidan tan bien su ropa. No se van a comprar, ya salió a la moda algo, corre a la tienda, corre a Macy's, corre al mall a comprar. Ellos no hacen eso. Ellos si compran para años. Me acuerdo que una vez se le ensució el jaque del dueño que yo estaba trabajando, y él cogió su jaque y lo estaba limpiando delicadamente. Y yo le digo, ¿por qué le cuidas tanto? Es nuevo. Y dice, no, ya hace 7 años que tengo y le estoy cuidando mucho. Santo. Les aseguro que hay una imagen que el otro día vi, que hay un rico vestido normal y que hay un pobre bien puesto hasta cadenas, comprado los shoes a una cantidad exagerada, y el otro parecía pobre pero era rico, y el otro parecía rico pero es pobre. Y ahí es donde nosotros nos distorsionamos, porque no estamos bien administrando lo que nos da Dios. El dinero es una parte muy importante de la administración que nos hace a nosotros de procesar, porque pensamos que el dinero solo sirve para gastar, y el dinero no sirve solo para gastar. Así como dice aquí, este dinero sirve para invertir. Y no estoy hablando de bancos, no estoy hablando de esto. Gracias, hermana Alejandra. Aquí está hablando de la inversión. Para que tú seas próspero, sé invirtiendo. Y habla aquí clarito, en los 2 libros de aquí está hablando de una inversión. ¿Qué te está aconsejando por medio de la palabra? Invierte ese dinero. En vez de gastarte, en vez de comprar tus golosinas, en vez de comprar esa ropa cara, en vez de irte a la peluquería y gastar tanto dinero, invierte ahora en todos esos peinados tontentuosos, como dice. Invierte ese dinero para que pueda ser producido y pueda darte el doble, Dios. Y solo es un poquito de administración de parte de nosotros, y lo demás el Señor va a dar. Y así se maneja en el reino de Dios. Y no estoy diciéndolo yo, lo ha dicho la palabra. Amén. Vamos a cerrar esta enseñanza. Vamos a hacer una oración, y cada uno de los hermanos, si es que quieren aceptar al Señor como su Salvador, les invitamos para que puedan hacer esa oración de fe. Si te has apartado también del Señor, te invito para que puedas hacer una oración de reconciliación con Dios. Amén.
Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana por esta palabra preciosa, Padre, que edifica, Padre, y que nos ayuda y que nos ministra, Señor, cada día. Santo tú eres, Señor, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, por tu fidelidad y por tus bondades, Padre. Gracias te doy, Padre, en esta mañana, Padre. Te pido que toda semilla, Padre Santo, que haya caído en tierra, Padre, declaramos que esa tierra es fértil. Y que esa palabra edifica, Señor, y que esa palabra no volverá vacía, Padre, que viene en fruto en abundante, Padre. Esos frutos de los dones y talentos, Señor, activos, Señor, en cada uno de tus hijos, Padre, que ya no vienen igual, Padre, que tú los ayudas, Señor, a través de tu Espíritu Santo, Padre, los haces ver, Padre Santo, cuán valiosos son, Padre, porque cada uno de nosotros tenemos esa capacidad que tú nos has dado, Padre. Tú nos has dado, Padre, nadie venimos sin nada, Padre. Todos tenemos, Padre Santo, esa capacidad, Padre, esos talentos. Ayúdanos, Señor, a poder, Padre Santo, seguir produciendo, a seguir activándolos, Señor, que no nos quedemos dormidos, Padre, sino que nos despertemos en el ámbito espiritual, Padre, para poder arrebatar todas las bendiciones que el enemigo nos quiera quitar en este tiempo, para poder arrebatar, Padre Santo, y poder hacer, Padre Santo, que eso sea de bendición para nuestro crecimiento, tanto físico, espiritual, mental y emocional de cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado, Padre Santo, esos dones y talentos a cada uno de nosotros. No estamos, Padre Santo, incapacitados. Tenemos, Padre Santo, una capacidad que tú nos has dado, Padre, para poder ministrar todo lo que tú nos des, tanto físico, Padre Santo, en nuestro cuerpo, tanto, Padre Santo, económico, tanto en la familia y tanto en el ámbito espiritual, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser esos buenos inversionistas que podamos, Padre Santo, hacer de activar, Padre Santo, con esa capacidad que tú nos has dado, Padre, para poder producir más, para glorificar tu nombre. Porque solamente a través de ti, Padre Santo, podemos, Padre Santo, tener, Padre Santo, esa bendición que solamente viene de ti, Padre. Te pedimos, mi amado Espíritu Santo, que seas obrando, Padre, en cada uno de nosotros, en el nombre, que es sobre todo nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret, Yahshua HaMashiach, mi amado Mesías. Santo eres tú. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos, que Dios me los bendiga.